pregunta merece una respuesta muy sabia y lógica. ¿Por qué el cristianismo es la religión verdadera? Sencillo, porque nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo, dio su vida por ti y por mí, murió en una cruz, pero al tercer día resucitó, venció a la muerte y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Manitos, esa respuesta marca cualquier diferencia con cualquier otra doctrina o religión del mundo entero. Mahoma murió y está muerto y no ha podido resucitar. Buda murió y está muerto y no ha podido resucitar. Mao Zedong murió, está muerto y no ha podido resucitar. Lao Tse y cualquier otro persona que usted me quiera decir que lidera cualquier religión del mundo entero, yo le tendré que decir, murió y está muerto y no ha podido resucitar. Pero nuestro Señor Jesucristo murió y ¿qué? Resucitó. La tumba está ¿qué? Vacía. Mis hermanos, y eso es lo que a usted y a mí nos tiene que marcar la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia con cualquier otra persona que le hable de cualquier otra religión. Amén. Y es lo que nos tiene que llenar de gozo y de alegría, que nosotros no seguimos a un ser muerto, sino a un Dios vivo y verdadero. Amén. Eso, manitos, es importante, ¿saben? Sin la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, hoy nosotros no podríamos predicar las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Si las buenas nuevas es que el Señor Jesucristo ¿qué? Resucitó. Si no hubiese resucitado, ¿de qué buenas nuevas pudiéramos nosotros predicar o hablar? Hermanitos, no estaríamos aquí en esta mañana reunidos. ¿Hablando de qué o de quién? No habría una esperanza para nuestra religión cristiana. En vano estaríamos aquí hablando. ¿De quién? ¿De un muerto? No, estamos hablando de un vivo, de alguien que dio su vida por ti y por mí, sí, pero que venció a la muerte y que ni la muerte le pudo retener, ni la tumba. Amén. Ese es nuestro Dios. Así que es importantísimo, manitos, que nosotros entendamos la importancia de la resurrección para ti y para mí. Si no creemos, y oiga bien esto que yo le voy a decir, hermano y amigo, si usted no cree en la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, creo, manito, que hemos perdido el tiempo. Y creo que hay que hacerse un análisis profundo del cristianismo que usted cree tener o del que usted cree que hace parte. Si usted no cree en la resurrección del Señor Jesucristo, estamos en graves problemas. Pero yo quiero ir más allá, ser más profundo en el asunto. Porque alguien me podría decir a mi hermano Jorge, pero ¿quién no cree en la resurrección del Señor Jesucristo? Cualquiera cree, yo creo, los católicos creen, y bueno, y me podría decir cantidad de cosas. Y yo tendría que decirle, tiene razón, hermano. Pero yo quiero hacer una pregunta importante, y hoy vamos a hacer varias preguntas, porque esas preguntas tienen que llevarnos a nosotros a que nos choquemos con nuestra propia realidad, que nos examinemos. Primer pregunta de la mañana. Yo no quiero preguntarte a ti, amigo o hermano o hermana, si crees en la resurrección de Cristo. No, no, no. Yo quiero preguntarte a ti, amigo y hermano, si usted cree que usted va a resucitar. Si usted cree que usted va a resucitar el día de mañana. Porque es ahí donde está la clave. Si uno le pregunta a las personas si usted cree que el día de mañana, después de la muerte, va a resucitar, yo le voy a decir lo que van a empezar a contestar. Tal vez sí, de pronto, quién sabe, a lo mejor sí. ¿Me entiende?
cuando ya uno confronta a la persona y le dice, ¿usted cree que va a resucitar el día de mañana si muere? Muchos dudan para contestar. Entonces ahí es donde está el problema, porque si usted duda como creyente, y le estoy hablando acá a los creyentes, que va a resucitar, yo le tengo que decir, manito, apague y vámonos. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios, y no es que el hermanito Jorge va a empezar a dar palo desde tan temprano, no. ¿Qué dice la palabra, manitos, rápidamente? Primera de Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9. ¿Qué dice la palabra de Dios, manitos? Dice la bendita palabra de Dios lo siguiente. Sí, por favor. 10, 9. 10, 9. Si confesamos. Confesares. Hasta ahí, manitos. Porque si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Esa es una parte. Pero la segunda parte dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando usted duda de su resurrección, usted está dudando de la resurrección de Cristo. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Al usted dudar que usted va a resucitar el día de mañana, usted está dudando de que el Señor Jesucristo resucitó. Y dice la palabra que si usted confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón de verdad que Dios le levantó de los muertos, entonces será salvo. Pero si usted no cree en la resurrección, entonces ¿cómo poder ser salvo? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Así que, manitos, miren lo importante del asunto. Cuando usted no tiene la certeza, cuando no tiene la convicción de que usted como creyente va a resucitar aún si parte de este mundo y el Señor no ha venido por usted. Porque la única manera de usted, oiga bien, no gustar la muerte es si el Señor ¿qué? Viene hoy. Si el Señor viene hoy, dice la palabra en Tesalonicenses que nosotros los que estemos vivos seremos ¿qué? Arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad y será transformado y no veremos la muerte si el Señor viene hoy. Pero si el Señor no viene, todos nosotros tenemos algo seguro. ¿Qué es? La muerte. Pero entonces dice la palabra en Tesalonicenses que los muertos en Cristo, ¿cómo vamos a morir o a dormir? No hablemos de la palabra morir porque el creyente no la debe usar. El creyente cuando muere dice que duerme. Entonces dice, porque los muertos en Cristo ¿qué? Resucitarán primero, luego los que estén vivos. Así que usted tiene que tener la certeza que si parte de este mundo, porque nos llega la muerte, porque este cuerpo se desgasta, se envejece y tenemos que partir de este mundo, lo más seguro. Pero cuando el Señor venga, resucitaremos con Él. Amén. Escucharemos su llamado a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, lo puede leer en su casa. Y es un gozo, una alegría y una certeza para usted y para mí. Pero si usted no está seguro de eso, si usted no tiene la convicción de que en Cristo usted tiene salvación y vida eterna para su alma, y que si parte de este mundo, habiéndolo recibido y aceptado en su corazón, usted va a resucitar, entonces dudosamente usted ha nacido de nuevo. Amén. Bueno, hay algo muy importante en cuanto a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En cada uno de los evangelios, mis hermanos, cada uno de ellos habla de una forma particular de los eventos de la vida, muerte, crucifixión y resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cada uno de los evangelios nos narra esto y cada uno de ellos tiene detalles importantes, específicos, que de pronto otro no tiene.
Por eso es importante leer los 4 evangelios, porque cada uno va a encontrar usted pequeños detalles que el otro no dice. Es importante que nosotros entendamos esto, manitos, pero hay algo que me llamó la atención en este estudio que estoy haciendo. Y nosotros encontramos todo en los evangelios donde nos habla de cómo el Señor Jesucristo nació, cómo fue su nacimiento, cómo fue. No se nos habla de mucho cómo fue su juventud, ¿no? Acuérdese que nos dice como hasta cuando tenía 12 años y luego pega un brinco y ya se nos aparece a los 30 años, ¿correcto? Cuando empieza el ministerio del Señor Jesucristo con el bautismo. Y ahí empieza la narración. Y digamos que tenemos un vacío entre los 12 a los 30 años aproximadamente, pero creemos por fe que el Señor Jesucristo crecía en gracia para con el Señor y en obediencia a sus padres, dando ejemplo de obediencia y de sujeción, no es rebeldía, como muchos piensan. Pero nos habla entonces de su vida ministerial y allí nos habla de todo lo que él hizo y luego nos habla de todos los sufrimientos de la crucifixión y muerte y luego en sí de la resurrección del Señor Jesucristo. Si ustedes notan algo o echan memoria hacia atrás, no es que tengamos, mis hermanos, en los 4 evangelios una narración específica que se nos diga y el Señor Jesucristo estaba en la tumba y descendió, qué sé yo, un rayo y en el momento, ¿cómo fue que ocurrió la resurrección en sí del Señor allí? No se nos habla mucho del asunto de la resurrección. Se nos habla más que todo, no solo de que el Señor Jesucristo resucitó, sino de la veracidad de su resurrección cuando le vieron ya resucitado. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pero el evento en sí que uno quisiera como que el Señor se levantó y que luego no es que se nos diga mucho. Lo colocaron en la tumba, cerraron la tumba con una rueda, una piedra bastante grande y luego dice que tembló y un ángel quitó la piedra y el Señor Jesucristo ya había resucitado. Amén. No se nos dice muy profundo el asunto. Pero saben, yo pensaba en este tema y en este punto y lo que el Señor realmente quería, en lo que nosotros nos enfocáramos más que en el milagro, podríamos decirlo sobrenatural, porque fue algo sobrenatural, de su misma resurrección, fue en el milagro de ver su cuerpo resucitado. ¿Sí me entienden? De verle a él palpado después de haber resucitado. ¿Por qué era importante que nosotros pudiésemos verle resucitado y ver que la tumba quedó como vacía? Así que era como lo más importante. Ya después nosotros en el cielo le podremos preguntar algunos detalles de la resurrección. Por ahora tenemos que utilizar lo que la palabra de Dios dice y no querer decir algo más allá de lo que no dice. Volvamos al texto base que estábamos manitos, en Marcos. Para entrar en materia con estas 8 versículos, yo he dividido en 4 secciones estas 8 versículos. Y en la lectura de Marcos vamos a realizar 4 divisiones principales. La primera división la he titulado Una devoción incondicional. Versículo 1 del capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, ahí hago un alto. ¿Cuál era el día de reposo? Sábado. Cuando pasó el día de reposo, y ahí hagamos también otra explicación importante. El día para los judíos no es como el día de hoy en día para nosotros. Me explico. Nuestro día, ¿a qué horas empieza? Nuestro día calendario. O sea, a las 12 de la noche. Eso es lo que yo quiero. ¿A qué hora empieza el día? ¿A qué horas termina hoy domingo? 12 de la noche y hoy a las 12:00 empieza el lunes. ¿Correcto? Para el pueblo judío no era así. El calendario no era así. El día terminaba a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde empezaba el otro día. ¿Me está entendiendo? Ese era
y es importante eso, porque nosotros, o a mí me encanta mucho el tema de la cronología, de la numerología y todo lo que tenía que ver con el asunto. Si yo le pregunto a un hermano, ¿cuándo murió el Señor Jesucristo? ¿El jueves o el viernes? Manito Carlos. ¿Jueves o viernes murió el Señor Jesucristo? Muy bien, pero no va a faltar el que me va a decir que el jueves, porque de pronto él va a decir que no, murió el viernes. ¿Y murió a qué horas? A las 3 de la tarde. Pero el Señor muere el viernes a las 3 de la tarde y dice la palabra allí que él, ¿a qué hora arrancaba el sábado? A las 6. Quedaban escasitamente 3 horas para que en esas 3 horas tenían que bajar al Señor, ocurrir lo que dice la palabra de Dios. Bajaron al Señor Jesucristo, ¿quién? José de Arimatea y Nicodemo, lo bajaron de la cruz para llevarlo a la sepultura, porque no podían dejar que les diera más de las 6 de la tarde, porque ya era día de reposo y nadie podía hacer nada en ese momento, ¿correcto? Entonces nótese lo importante del asunto. Y ya llega el día de reposo después de las 6 de la tarde, cuando lo ponen en la tumba, y nadie podía hacer nada. Pasa todo el día sábado, que empieza desde ese viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, y el sábado a las 6 de la tarde ya era primer día de la semana, ¿correcto? Estoy hablando de nuestra época, ¿no? Ya ayer sábado a las 6 de la tarde era primer día de la semana para ellos. Y es cuando las mujeres van, porque ya podían salir, a ir ese primer día de la semana de madrugada a llevarle las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y es cuando dice ahí, según Juan, siendo aún oscuro, muy de mañana, 4 o 5 de la mañana, de pronto llegando a casi a las 6, cuando ellas van de camino a la tumba. Entendiendo esto, y ya había qué, resucitado, porque ya no lo encuentran. Entonces la pregunta es que el hermano Jorge se hace muchas preguntas. Cronológicamente, ¿hay 3 días? Yo lo voy a tomar, yo hice la cuenta. Eran 24 días del sábado, porque no se podían, eran completicos las 24 horas, perdón. Pero eran 3 días del día viernes, él murió a las 3 de la tarde, y pongámosle 6 horas desde el sábado, ¿sí me entiende? Porque a las 6 ya había resucitado. Entonces, cronológicamente, uno decía 24, las 72 horas no nos dan, pero en días sí, porque él murió el viernes y resucitó el domingo. Así es sencillo, pero es así como lo tenemos que ver, ¿no? Pero como a mí me gusta mirar, yo digo, pero es que en horas no nos va a dar, pero en días sí. Murió el viernes, resucitó el domingo. Amén. Que es como lo tenemos que mirar, pero teniendo la claridad. No es que yo me deje meter los dedos a la boca, ni usted se lo sino que usted tenga la claridad y sepa responder cuando alguien le haga una pregunta, porque el hermano Jorge pregunta mucho. Entonces dice acá, cuando pasó el día de reposo, para ver, algo que nos hace verificar esto que acabamos de hablar, lo encontramos ahí mismo en Marcos, en el capítulo 15, el versículo 42, que dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba clavado en una peña, cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraron dónde lo ponían. En otros de los evangelios nosotros decimos que este sepulcro no había sido usado por nadie, era para estrenar. Y en el evangelio de Juan, capítulo 19, vamos allá, Juan capítulo 19, en el versículo 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, o sea, él pertenecía al grupo de la Sijín,
nadie sabía que era creyente. Y tampoco sabía, José de Arimatea y Nicodemo también lo había visitado. ¿Cómo lo visitó Nicodemo? De noche. Entonces, nótese algo que es bien curioso acá, no sé, para aquellos que son curiosos siempre leyendo la Biblia. Nicodemo lo visitó de noche, o sea, era un discípulo de la Sijín. Nadie sabía que él era discípulo. José de Arimatea también pertenecía al concilio y era un discípulo que nadie sabía que era discípulo. También pertenecía a la Sijín. Y resulta que estos dos, que no los conocían, los otros que sí eran públicos, ven que estos dos van a recibir el cuerpo de Jesús. Y las mujeres, que eran las únicas que quedaron allí, fieles, venga, y estos dos, no los conozco, no sé quiénes son, ni sabía yo que eran creyentes. ¿Y cómo es que van a coger el cuerpo? Vámonos detrás de ellos, vamos a mirar, a ver qué es lo que van a hacer con el cuerpo. De pronto es que se lo van a robar. Eso fue lo que pasó. No es que ellas decían, ay, sí, acompañemos a Nicodemo y a José de Arimatea porque ay, tan buenos ellos. No, ellas estaban en la juega, no los conocían, ellos no sabían que eran creyentes, ni sabían que ellos eran seguidores de Jesús. Y los siguen, porque ellas fueron bien curiosas, manito, estas mujeres. Siguieron a estos dos hasta que le vieron dónde lo colocaron. Pero termino de leerlo del 19. Dice Juan capítulo 19, versículo 38. Dice: después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el otro de la Sijín, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Así que una vez más nos queda claro que nuestro Señor Jesucristo murió el viernes, y que antes de las 6 de la tarde, que iniciaba ya el día de reposo, José de Arimatea pidió el cuerpo y Nicodemo llegó a ayudarlo y llevó las especies aromáticas y envolvieron el cuerpo del Señor y lo ungieron con todas estas especies aromáticas, como dice ahí, como 100 libras. ¿Que llevó quién? Nicodemo. No fue con las especies aromáticas de las mujeres que se envolvió o que se cubrió o embalsamó el cuerpo del Señor. No. Fue con las especies aromáticas ¿de quién? De Nicodemo. Pero ellas siguieron y vieron cuando lo pusieron en aquel sepulcro y todo lo que ellos hicieron, y no descansaron hasta que corrieron la piedra. Y ellas dijeron, bueno, vámonos porque ya nos llega el día de reposo. María Magdalena, vamos otra vez a Marcos capítulo 16. María Magdalena, entonces, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Pero dice que cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, terminaba el sábado de nosotros a las 6 de la tarde. O sea que todavía de ahí, que ya arrancaba el primer día de la semana, habían algunas tienditas abiertas, porque eran después, y ellas podían comprar lo que necesitaban para preparar ¿qué? Las especies aromáticas que ellas querían preparar para ir a llevar y a ungir el cuerpo del Señor, así Nicodemo lo hubiera ungido con las especies que él llevó. ¿Sí me entiende? Ellas querían llevar su propio especies aromáticas, amén. Y apenas pasó el día de reposo, ya se fueron rapidito a comprar las cosas que necesitaban para preparar las estas. Entonces compraron todo. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, ya iban dando las 6 de la mañana. Juan dice allá con María Magdalena que aún era oscuro, pero ya iban dando más o menos entre las 5 y 6 de la mañana saliendo el sol. Y dice, pero decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Nótese en algo, manitos, que aquí es importante esto que yo les voy a hablar. Por eso digo, una devoción incondicional, fue el primer título que le di.
Estas mujeres, primero que todo, no les importaba nada. No importaba que su señor había muerto. Para ellas, así su señor había muerto, ellas tenían un amor que iba más allá de cualquier límite. Era un amor, manitos, incondicional por su señor, no importaba para ellas. Ellas estaban convencidas que estaba muerto. Y ellas iban a ir a la tumba a ver, era un cadáver. Ellas no estaban pensando en la resurrección, ni siquiera la creían en el fondo, que es la tristeza, ¿no? Pero ni siquiera la creían. Y la tristeza, ¿por qué digo la tristeza? Porque la tristeza de hoy en día con muchos, igualitos que las mujeres, igualitos que los discípulos, decimos ser seguidores de Cristo, pero en el fondo no creemos en la resurrección. Y es por eso que yo quiero enfocarme en esta mañana en eso. Porque en el fondo, manitos, algunos piensan que después de que nos muramos, hasta ahí llegó todo. Que no lo digamos a voz populi, pero vea, hermanos, conozco varios que cuando se tienen que ir de este mundo, lloran como si jamás los volviéramos a ver. Y yo sé que nadie se quiere morir, porque si alguien se quiere morir acá, que levante la mano. Y si no, entonces, ¿para qué pedimos oración por salud? En vez de decir, no, hermanito, pidamos para, hermanos, yo quiero que pidan para que el Señor me lleve rápido. No, yo no he encontrado el primero que venga a decirme eso acá. Hermanito, ore para que el Señor me sane. Ah, no se quiere ir con el Señor. Bueno, todavía no. Dice la palabra que estar con el Señor es muchísimo mejor. Sí, pero no he encontrado el primero que diga, ay, tengo unas ganas de irme con el Señor tremendas. No he encontrado todavía. De pronto hay algunos que huyéndole a las deudas, dicen, es mejor que el Señor me lleve. Pero huyéndole a las deudas. Hermanos, pero es la verdad. Entonces, estas mujeres no creían, pero aunque no creían en la resurrección, ellas amaban a su Señor, hermanitos, que es donde yo quiero llegar el punto con ellas. Y ellas querían, así fuera un cadáver, ir allá y ir a llevarle sus especies aromáticas, porque era costumbre judía, yo ungir el cuerpo de los muertos con las especies aromáticas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de retrasar un poco la descomposición o putrefacción del cuerpo del ser humano, que después de muerto no le quiero decir cómo huele uno. Huele a muerto y a bastante horrible que huele. Ese es el objetivo de las especies aromáticas, retardar un poco esa descomposición o putrefacción que existe en nuestro cuerpo cuando se descompone. Así que, manitos, estas mujeres iban, ellas no les importaba nada. Así su señor hubiese muerto, iban para allá. Ellas no se pusieron a pensar, cuando iban de camino fue que dijeron, ay, ¿y quién nos va a mover la piedra? Porque se acordaron que habían obstáculos. Primer obstáculo, ese, ¿quién nos va a mover la piedra? Y ellas sabían que no era una piedrita, que la podían empujar 2 o 3. Estuve estudiando sobre el asunto de la piedra, ¿verdad? Porque a mí me gusta ponerme a estudiar sobre cositas pequeñas. Eran casi 20 personas para poder correr la piedra. Era que se corría, todos haciendo fuerza, como 20 hombres. Entonces ellos hubieran podido decir, ay, pero ¿y quién nos va a mover la piedra si son como 20 hombres para mover esa piedra? Pues ¿para qué nos vamos para allá así? Devolvámonos. No importa, no sé quién nos va a mover la piedra, pero vamos para allá porque yo quiero estar de primerita así sea allá del pie de la piedra. El Señor verá cómo después conseguimos quien nos la mueva. Pero no solo eso, habían otras dificultades. ¿Qué había ocurrido en Mateo? Hablando de la resurrección de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habían hecho los fariseos y los del Sanedrín? Habían hecho colocar una guardia. Mateo capítulo 28, vamos rápidamente allá. Mateo 28, no, Mateo 27. Mateo 27, el versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó
de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Colocaron una guardia y sellaron la piedra. Estudiaba yo el asunto de sellar la piedra. Parece ser que se le colocaba una especie del sello de Pilato. No sé si era como en resina o en algo así, como cuando alguien va a sellar un establecimiento público, que colocan, y usted no puede romper eso allí. El romperlo acarreaba no solo cárcel, sino podía darle hasta la muerte. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Y había, eso lo leía yo en unos comentarios, y era bien delicado el asunto, pero ellas no le importaba nada de eso. Ellas iban porque su objetivo era poder llevar sus especies aromáticas y colocarlas en el cuerpo de su Señor, del cadáver de su Señor, así estuviese muerto. Hermanos, ¿y qué dice que pasó ahí en Mateo capítulo 28? Y vamos a leer desde el versículo 11. Versículo 11 dice, y mientras ellas iban, he aquí, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? Capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, ¿qué? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermano, ahí no hubo guardia que pudiera valer ni sello que pudiera servir. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel descendió del cielo y removió la piedra. Y oigan bien esto, porque me llaman, siempre esas son cosas pequeñas. Removió la piedra, o sea, la cogió, la levantó y ¡tan! No es que la corrió, como el ser humano puede, corrámosla. No, el ángel la removió, la levantó y la ubicó en otra parte. Y dice que hubo un gran terremoto y el ángel del Señor removió la piedra. Y es en ese momento preciso cuando ocurre la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubo un terremoto en su resurrección, pero también hubo un terremoto en su muerte. Ahí mismo en Mateo, manitos, capítulo 27, versículo 51, hablando de la muerte. Y aquí murió el Señor, más Jesús versículo 50, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dijo? Entregó su espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, ¿qué? Tembló. Un temblor, un terremoto al morir y un terremoto ¿a qué? Al resucitar. Qué cosas tan preciosas, manito, porque no estaba muriendo cualquiera y no estaba resucitando cualquiera, sino el dueño y señor de este mundo. Amén. Hermanitos, termino con esta parte y es la siguiente. Si Cristo no resucitó, perdón, equivocado. Estas mujeres amaban a Jesús. Termino con esto. Amaban a Jesús cuando no era emocionante hacerlo. Lo amaban a pesar de cómo podía oler. Estas mujeres amaban a Jesús cuando tampoco era popular hacerlo, porque se podía ganar enemigos. Estas mujeres amaban a Jesús incluso cuando era peligroso hacerlo. Miren el amor de estas mujeres.
ese amor incondicional. Y la pregunta que quiero volver a hacer, otra segunda pregunta. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros para servirle a nuestro Señor? A estas mujeres querían servirle al Señor aún después de muerto, de una forma incondicional, por el amor que ellas tenían por Él. Y no les importaba que Él hubiese muerto. Ellas eran unas mujeres que servían incondicionalmente a su Señor. Y las movía el amor que tenían por Él. La pregunta es, ¿qué te mueve a ti y a mí a servirle? Y yo me daba varias respuestas. Empezando por mí. Me mueve a servirle al Señor porque después del mensaje los hermanos me van a decir, ay, tan bonito el mensaje, hermanito, que Dios lo bendiga. Ay, gracias. Eso es lo que me mueve a servirle al Señor. El agradecimiento de los hermanos. Me mueve a servirle al Señor los aplausos. Me mueve servirle al Señor que los hermanos me vean. ¿Qué es lo que nos mueve servirle al Señor? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana. A ella no les importaba. A ella lo que las movía era el amor incondicional por su Señor. ¿Qué te mueve a ti a servirle al Señor? ¿Qué fue lo que te movió a venir esta mañana aquí al culto, a la iglesia? Ay, otra vez mi esposa jodiéndome otra vez que vayamos al culto. Vamos, para que no me esté dando cantaleta. ¿Qué fue lo que nos movió? O que de verdad yo quiero ir para saber de verdad qué es lo que el Señor me quiere decir hoy a mí. ¿Por qué viniste hoy al culto? ¿Por no dejar? ¿Porque no hay nada más que hacer? Porque yo veo que los católicos todos van a la misa, entonces pues yo acompaño a mi esposa o a mi mamá al culto, porque ¿qué más hacemos? Igual hay que esperarla a que ella salga porque ella es la que hace el almuerzo. Entonces vamos como por no dejar. ¿Qué es lo que nos mueve a venir esta mañana a buscar de nuestro Señor? O por el contrario, es un amor incondicional por Él. Un amor basado en un agradecimiento infinito porque Él dio su vida por ti y por mí. ¿Qué nos mueve? Segundo punto, y ya se me fue el tiempo, pero voy a decirlo rápidamente. Una tumba abierta y vacía. Volvamos a Marcos rápidamente, manitos. Versículo 2. ¿Quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Versículo 4. Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Dice que cuando miraron vieron removida la piedra. Pareciera que ellas iban mirando hacia abajo. Acuérdense que era oscuro. Llevaban la velita, la linterna, y tenían que poner cuidado por dónde miraban. Cuando ellas hacen la pregunta, ¿quién nos va a remover la piedra? Pero sigamos para adelante. No fue un obstáculo ni se pararon por ese problema. Cuando llegan ya y miran, ven, levantan la vela, lo que llevaran, y ven que la piedra está removida. Y se dan cuenta del milagro que Dios ha hecho. Mis hermanos, ahí vemos el segundo punto, una tumba abierta y vacía. El Señor había resucitado. Pregunta, esta es la enseñanza hoy de las preguntas. ¿Por qué fue necesario que la piedra fuera removida? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué fue necesario que un ángel descendiera del cielo y removiera la piedra de la tumba? ¿Por qué? Alguien, bueno, si alguien no faltará el que me diga, para que el Señor resucite. Yo le digo, manito, está equivocado, ¿sí? Bueno, está bien, pero está equivocado porque no va a faltar el que decir, ay, para que el Señor resucite. El Señor no necesitaba que le movieran la piedra para él salir de allí. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cuando el Señor se le presentó el primer día de reposo después de haber resucitado por la noche a los discípulos cuando estaban reunidos allá en Juan, dice que las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas. ¿Quién le abrió a él? Nadie.
Él traspasó la puerta. ¿Necesitaba el Señor que alguien le moviera la piedra para salir de allí? No. La piedra fue removida por causa tuya y mía. No para que el Señor saliera, sino para que el mundo entrara y viera que la tumba está vacía. Y el Señor resucitó. Y para testimonio al mundo entero. Y hoy en día hacen cola. Van allá a Jerusalén a visitar la tumba del Señor Jesucristo. Pero lo que ven es la tumba, ¿qué? Vacía. Sigue siendo un testimonio al mundo entero. Y la piedra necesaria removerla no para que Él saliera, sino para que el mundo entrara a ella y viera y diera testimonio que el Señor resucitó. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto. Y me permiten unos 5 minuticos más. Una explicación gloriosa. El Señor Jesucristo fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Versículos, vamos a leer desde el versículo 3. Mas Él les dijo, no os asustéis. A ver, versículo 5 dice que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca y se espantaron, les dio miedo. Ese joven era un ¿qué? Un ángel, el mismo ángel posiblemente de Mateo capítulo 28 que descendió y removió la piedra y se quedó sentado allí. Amén. El mismo. Versículo 6. Mas Él les dijo ¿qué? No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue ¿qué? Crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Así que ahí vemos nosotros una explicación gloriosa. El mismo ángel sentadito allí explicándole y diciéndole a las mujeres lo que había ocurrido. ¿Qué? Que el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, ¿qué? Había resucitado. No está aquí. La tumba está vacía. Me llama la atención esto, manito, y no podía terminar este culto sin aclarar esta parte pequeñita. Todos la leemos y pasamos como corriendo. Mirad aquí, mirad el lugar donde la ha puesto. Versículo 7. Dice el ángel, nótese la instrucción que está dando el ángel, la explicación gloriosa. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. Id, ¿y qué? Y decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. ¿Alguien se ha preguntado, que el hermano Jorge se pregunta mucho, por qué aquí dice Marcos y decir a los discípulos y de una manera particular, específica, dice ¿a quién más? A Pedro. Me hacen el favor, el Señor le dice al ángel, hágame el favor, ángel, me le dice a las mujeres que ellas van a llegar acá de primero, que vayan y que le digan a los discípulos, oiga bien, ángel, no se olvide, y en especial a Pedro, que él va adelante. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor específicamente y el ángel da esa instrucción? Ah, bueno, Marcos, atrasito, capítulo 14, versículo 26. Marcos, capítulo 14, versículo 26, dice, está hablando de la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno después de la cena del Señor, cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya ¿qué? Resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él les había dicho ahí, en ese momento, después de que haya ¿qué? Resucitado, y ellos aún ni así lo entendían ni lo creían. Y por eso entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo el Señor Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo.
Miren, ¿saben por qué el Señor le dijo que le dijera en especial a Pedro? Por eso que acabamos de leer. Porque él primero ya les había dicho a ellos que él iba a morir y que iba a resucitar. Que ellos no lo entendían o no lo creían, pero él les dice, díganle eso y díganle que voy que delante de ellos. ¿A dónde? A Galilea, como él ya les había dicho. Y lo segundo, porque si el Señor no le dice esa orden al ángel para que le dijera a las mujeres, las mismas que después van y le dice a los 12, a los 11, las mismas palabras que repitió acá el ángel, téngalo por seguro que Pedro posiblemente se hubiese hecho a un lado del ministerio, porque Pedro estaba destrozado, Pedro estaba desanimado, porque Pedro le había negado. Pedro se había avergonzado de su Señor. Después de que le dijo, no, yo por usted me hago matar. Y después lo vemos renegando y negando al Señor 3 veces. Cuando el Señor, y díganle a los discípulos y a Pedro, es como si le dijera, tranquilo Pedro, yo ya sé lo que iba a pasar. Acuérdate que te dije, el diablo te ha pedido para zarandearte como qué, como a trigo. Y yo oraré por ti para que tu fe qué, no falte. Mis hermanos, ¿saben por qué? No se olvide de esto, porque el Señor en especial le dijo, díganle a Pedro, para que no se sienta mal. Porque Dios, nuestro Señor, es un Dios de las segundas oportunidades para todos nosotros. ¿Cuántas veces no la hemos embarrado nosotros? A ver, ¿cuántas veces? ¿Y nos ha dado la espalda el Señor? Nunca. Ahí ha estado el Señor siempre con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces la hemos embarrado? Pero ahí está el Señor siempre, dispuesto a perdonarnos, manito, porque no somos perfectos. Y eso hizo con Pedro. Tenemos un Dios de las segundas oportunidades, terceras, cuartas y quintas, y no sé ni cuántas oportunidades Él me ha dado a mí. Y le ha dado a usted, hermano. Y las mismas oportunidades que está esperando para ti, amigo, que hoy aún no le ha recibido en su corazón. El Señor está esperando que tú le recibas en su corazón. Como dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, le resucitó, ¿serás qué? Salvo. Dios quiere darte salvación y vida eterna. Pero es necesario que usted y yo creamos en la resurrección, que el Señor Jesucristo resucitó. Y que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos junto con Él en el día postrero. Amén. Coloquémonos en pie y vamos a orar, hermanitos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por mostrarnos, Señor, una vez más, Señor, las evidencias irrefutables de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por ese precioso ejemplo de estas mujeres, Señor, con ese don de servicio incondicional, ese amor fiel e incondicional al servicio de su Señor a pesar de cualquier cosa. Padre, estas mujeres por ese amor y ese servicio incondicional y esa fidelidad, Dios les permitió el privilegio, les concedió el honor de ser las primeras testigos oculares de la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nadie más tuvo ese privilegio sino ellas, Señor, por esa fidelidad y ese amor incondicional. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar ese ejemplo de fidelidad y de amor incondicional por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Que la resurrección en nuestra vida sea una certeza, sea una convicción, y que el saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó nos lleve a tener cambios sinceros y reales en nuestras vidas. Que tengamos el ánimo de ir y hablar las buenas nuevas a aquellos que no conocen de Jesús. De ir y hablar las buenas nuevas de aquel que resucitó y venció a la muerte y venció a la tumba, porque ni la tumba le pudo retener.
Permítenos predicar esas buenas nuevas, hablarle al mundo entero y en especial a nuestras familias, que hay un Señor, que hay un Dios, que hay alguien que vino a este mundo, el Hijo de Dios, se encarnó, dio su vida por nosotros en la cruz, murió, pero que al tercer día resucitó. Permítenos predicar esta verdad con denuedo, con gozo, con alegría, pero con convicción de que nosotros un día, si partimos de este mundo, resucitaremos cuando el Señor venga en las nubes, a la final trompeta. Qué esperanza y qué certeza para cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Toca el corazón de aquellos que no te conocen, Señor, del amigo y de la amiga en esta tarde, Señor. Y no permitas que salga de este sitio sin entregar su vida al Señor, a aquel que le puede dar salvación y vida eterna, al único que le puede dar salvación y vida eterna. Padre, gracias, que seas tú llevándonos con tu fiel cuidado de regreso a casa, Señor. Guarda, cuida y protege a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermanitos. Perdonen